Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridísimo Señor, terminamos de meditar la primera sección de la cuarta parte del Catecismo, la oración cristiana. En las próximas meditaciones comenzaremos a hablar, Señor, de la oración que vos nos enseñaste, del Padre Nuestro. Pero antes haremos una pequeña síntesis o resumen de lo visto, ya que el catecismo, al ir tratando los temas, va haciendo unos resúmenes, ¿no? Y en esta primera sección ha habido 8 resúmenes cortos. Entonces quería empezar esta meditación resumiendo un poquito todo lo visto, aprovechando estos resúmenes del catecismo, ¿no? En el resumen nos muestra cómo después de la definición de San Juan Damasceno sobre la oración, que dice, el primero de los resúmenes afirma que la oración acompaña toda la historia de la salvación, después de la definición de San Juan Damasceno. Y esta idea me invita al examen de conciencia y a preguntarme, bueno, ¿y la oración acompaña toda la historia de mi vida? O sea, desde que tengo uso de razón, o quizás antes, desde que nuestros padres nos enseñaron las primeras oraciones siendo niños, como la oración fue algo que me fue acompañando en la historia de mi vida y que por lo tanto fue creciendo conmigo. Después, el primero de los resúmenes nos cuentan cómo tenemos grandes hombres que nos dieron ejemplo con su oración. El catecismo nombra a Abel, a Noé, a Abraham, a Moisés, al gran David. Y a ellos le podemos pedir hoy entonces que nos ayuden, que nos enseñen a rezar. También a la Santísima Virgen, nuestra Madre, que le enseñó a rezar a Jesús y también seguramente después a los apóstoles. Bueno, también le pedimos que sepamos imitar tu oración filial, Madre Nuestra, rezando en secreto para poder amar la voluntad del Padre. Y le pedimos al Espíritu Santo, que es quien enseña a toda la Iglesia, que nos eduque en la vida. Gracias, Dios nuestro, porque tu bendición inflama nuestro corazón para adorarte, pedir e interceder por otros. Queremos que toda nuestra vida y nuestras actividades sean una ofrenda, ¿sí? Como fue la ofrenda de Abel, que era recibida por Dios. También queremos darte gracias por todos aquellos que nos enviaste como maestros de oración, los santos que nos han dejado sus escritos, las familias que van enseñando, los padres a los hijos, los sacerdotes, los catequistas, los religiosos, etc. El Papa San Juan Pablo II nos pide en la Tertio Milenio in Eunte, nos habla de la necesidad de verdaderas escuelas de oración y de que hay que enseñar a rezar. Junto a vos vamos a buscar los sagrarios, unos lugares privilegiados para rezar.
los sagrarios de las capillas, de las iglesias, de los monasterios, en fin, que nos invitan justamente a la intimidad con vos, que estás sacramentalmente presente allí en la hostia. Pero también podemos rezar donde estemos, aunque no esté el sagrario, en nuestras casas, o disfrutando también de la naturaleza y del paisaje. En fin, todo lugar es oportuno, todo lugar es bueno para rezar. Sabemos que podemos rezar solos, que podemos rezar en familia o en comunidad. Sabemos que podemos ayudarnos con la Sagrada Escritura, especialmente con los Evangelios, para repasar la vida del Señor. También son muy oportunos para la meditación los textos litúrgicos y tantas joyas de la literatura y tantos libros que justamente nos inspiran y nos mueven para la oración. También en nuestra vida hemos rezado oraciones vocales y rezamos, ¿no? Como el rosario, el Vía Crucis. También hemos meditado, hemos hecho la meditación y también la contemplación. Por eso le decimos al Señor también: Señor, no dejes de prestarnos tu fortaleza para vencer las tentaciones del abandono, tema que hemos hablado, ¿no? O de la tibieza. No nos dejes de ayudar, Señor, para superar esas tentaciones, de las distracciones. Y si tristemente caemos en ellas, porque efectivamente nos pasa, bueno, Señor, vení a rescatarnos, para llevarnos de nuevo al rebaño, vos, Señor, pastor nuestro. Y ahora sí comenzamos la segunda sección de esta cuarta parte del Catecismo, que se titula La oración del Señor, el Padre Nuestro. Y el artículo primero tiene como título Resumen del Evangelio y Corazón de la Biblia, y va de los números 2759 y siguientes. Querido Señor, no nos cuenta el Evangelio cómo se llamaba el discípulo que te pidió que le enseñaras a rezar. Realmente fue una muy buena petición y seguramente supo recoger una inquietud que muchos tenían. Es lógico pensarlo, ya que en tus tiempos, Señor, se había desvirtuado bastante la oración, ¿no? Convirtiéndola en algo demasiado formal, demasiado ritualista. De hecho, San Mateo nos cuenta en su capítulo 12 esa queja tuya, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio, le dijiste a los fariseos cuando criticaron a los apóstoles por una vana formalidad, ¿no? Como arrancar y comerse unas espigas en un día sábado. Ya lo había profetizado Malaquías, que dice: vosotros no me agradáis, dice el Señor de los ejércitos, no me complazco en la ofrenda de vuestras manos. De modo que era importante conocer tus enseñanzas, saber tu opinión sobre la oración. Y tu respuesta a esa pregunta, esa inquietud, fue la oración del Padre Nuestro, que, como dice Tertuliano, es un resumen de todo el Evangelio. Vos, Señor, que nos enseñaste las palabras que el Padre te dio, nos regalaste las más perfectas de las oraciones, dice Santo Tomás, el modelo también para nuestra oración, porque con ella no solo pedimos lo que debemos desear, también nos sugeriste, Señor, el orden que tenemos que pedir. Primero, pedimos que tu nombre sea alabado. Segundo, que reine tu justicia, tu paz, tu gozo, como dice Romanos, en el capítulo 14, que reine tu justicia, tu paz, que reine tu gozo. Tercero, bueno, que se cumpla tu voluntad. Cuarto, que no nos falte el pan material, ni tampoco el pan espiritual.
En quinto lugar, pedimos que sepamos perdonar. En sexto lugar, que no caigamos en el pecado. Y en séptimo lugar y último, que nos libres del tentador. Señor, sabemos que el Padre Nuestro es la oración fundamental de la Iglesia. Tu sermón de la montaña, que es doctrina de vida nueva, y el Padre Nuestro, que está en el centro de este anuncio, es la manera de pedirla. Nuestra vida en vos depende de la rectitud de nuestra oración. Nosotros llamamos dominical a la oración del Padre Nuestro por el Señor, el Dominus, el Señor. Y esta oración dominical del Señor Señor, no queremos repetirla mecánicamente, no queremos repetirla como si fuera una mera fórmula. Señor, queremos que tu Espíritu, que clama Abba, Padre, la haga en nosotros. Por eso, Espíritu Santo, Paráclito, tercera persona de la Santísima Trinidad, enséñanos a los hijos de Dios a hablar con nuestro Padre Dios. Recordábamos en la meditación anterior que el Padre Nuestro es la oración cristiana fundamental que confías tu Iglesia, Señor. Cuenta la Didache que las primeras comunidades la rezaban 3 veces diariamente, por la mañana, laudes, por la tarde, víspera y en la Santa Misa. Según la tradición apostólica, la oración del Señor está esencialmente arraigada en la oración litúrgica. Por ejemplo, en la liturgia de las horas, en las ceremonias del bautismo y la confirmación, y también en la misa. Quiero abrir ahora un paréntesis para meditar algunas enseñanzas del Catecismo sobre el oficio divino. Estas enseñanzas se encuentran en número 1174 a 78, 4 números del Catecismo, ¿no? El oficio divino se llama también liturgia de las horas, que está llamado a ser la oración de todo el pueblo de Dios. Y esta es la oración pública de la Iglesia. En ella vos mismo seguís ejerciendo tu función sacerdotal a través de tu Iglesia. Es como una prolongación de la liturgia eucarística, que además no excluye, sino que acoge otras devociones, particularmente la adoración y el culto al Santísimo Sacramento. El oficio divino, el breviario también se lo llama, está estructurado de tal manera que la alabanza a Dios se extiende todo el día, de la mañana hasta la noche. Es la voz de la misma esposa con mayúscula en la Iglesia, que habla al esposo, Cristo. Más aún, es tu oración con tu cuerpo, la Iglesia, que se dirige al Padre. Se recomienda también a los laicos, digo también porque los sacerdotes lo rezamos, también los religiosos, pero se recomienda también a los laicos que la recen solos o comunitariamente. Los fieles que rezan el oficio divino se unen a vos como sacerdote con la oración de los salmos, la meditación de la palabra de Dios, con la meditación de los cánticos y de las bendiciones, a fin de ser asociados a tu oración incesante y universal que da gloria al Padre e implora el don del Espíritu Santo sobre el mundo entero. Celebrar la liturgia de las horas exige no solo armonizar la voz con el corazón, también exige un conocimiento sobre la liturgia y Sagrada Escritura, especialmente sobre los salmos.
En las ceremonias del bautismo y confirmación ya se entrega, tradicio, la entrega de la oración del Señor, del Padre Nuestro, que significa un nuevo nacimiento a la vida divina. Y así los neófitos, o sea, los recién bautizados, los recién incorporados a la Iglesia, aprenden a invocar a su Padre con la palabra mayúscula que siempre escuchan. La oración dominical, el Padre Nuestro, en la Santa Misa, tiene un sentido escatológico, pues nos recuerda tu vuelta, próxima venida, Señor, en los últimos tiempos. Y las 7 peticiones también expresan los gemidos del tiempo presente, de este tiempo de paciencia, de este tiempo de espera. La Eucaristía y el Padre Nuestro están orientados a tu segunda venida. Señor, hasta que vengas, exclama el apóstol en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Artículo 2. Padre Nuestro que estás en el cielo, número 2777 y siguiente. Una de las invocaciones previas al Padre Nuestro en la misa reza así: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, es la invitación que hace el sacerdote a los fieles para rezar el Padre Nuestro. Así, la liturgia nos invita a ser audaces. Gracias, Señor, gracias, Jesús, por llamarnos a tener el coraje para dirigirnos al Padre con una confianza filial. Es a los pequeños, Señor, a quien le revelaste el conocimiento del Padre. Por eso la expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie, escribió Tertuliano. Nadie antes de Jesucristo nos habló de Dios como Padre. Y hoy podemos adorar al Padre porque Él nos adoptó como hijos en vos, Señor Jesús, por el bautismo que nos incorpora a tu cuerpo, por la unción del Espíritu Santo que nos hace Cristos ungidos, de modo que podemos decir Padre porque hemos sido hechos hijos, como afirma San Ambrosio. Este don gratuito de la adopción nos exige una conversión continua. No podemos llamar Padre al Dios de toda bondad con un corazón cruel e inhumano, dice San Juan Crisóstomo. Por eso la conversión. Y si nos hemos apartado, volveremos y pediremos perdón. Porque, repito, como dice San Juan Crisóstomo, no podemos llamar Padre al Dios de toda bondad con un corazón cruel e inhumano. Como buenos hijos, debemos desarrollar 2 disposiciones fundamentales. 1, el deseo y la voluntad de asemejarnos al Padre. Y 2, un corazón humilde y confiado de niño, porque el Padre se revela a los pequeños. Qué importante es la vida de infancia. De hecho, Señor, vos dijiste que de los niños es el reino de los cielos y que si no nos hacemos como niños no entraremos en él. Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux y San José María Escrivá fueron 2 expertos en la materia vida de infancia espiritual. Muy recomendables son sus escritos para profundizar en este tema tan importante. Este camino invita a ser sencillos, a saberse absolutamente dependiente de Dios, nos invita a tener deseos de saber y aprender con facilidad, como hacen los niños, y también a levantarse de las caídas, como hacen los niños cuando juegan. También, como los niños, queremos ser dóciles en la formación y obedientes a los mandatos. Un niño nunca es autosuficiente, un niño no es pedante ni rencoroso, no le duran los berrinches y los enojos. A un niño
le gusta estar con sus padres y si es bien educado, también es amable y agradecido. Ayúdanos, Señor, a ser buenos niños que se merezcan estar con vos. Al decir Padre nuestro, es a tu Padre, Verbo, Jesús, a quien invocamos. Tú eres engendrado por Él eternamente. Él es tu fuente y origen. El Espíritu Santo procede del amor que se tiene. Nuestra comunión es con el Padre y con vos, el Espíritu Santo, y con las tres divinas personas, con la Santísima Trinidad. Y cuando oramos al Padre, lo adoramos y lo glorificamos con vos y con el Paráclito. No hay más que un solo Dios, que es reconocido como Padre, por lo que en vos, Jesús, hemos renacido por el agua y por el Espíritu. Y la Iglesia es esta nueva comunión de Dios con los bautizados, unida con vos, Hijo único, hecho el primogénito de una multitud de hermanos. Al decir Padre Nuestro, la oración de cada bautizado se funde en esta comunión. De hecho, los Hechos de los Apóstoles lo explica de la siguiente manera. La multitud de creyentes no tenían más que un solo corazón y una sola alma. La comunión en la oración. Si rezamos de corazón el Padre Nuestro, salimos del individualismo, pues su amor nos libera. Ese adjetivo nuestro, al comienzo de la oración, y el nosotros, de las 4 últimas peticiones, nos reclaman superar los conflictos y divisiones en los que podemos estar. Jesús, te pido que al rezar el Padre Nuestro se ensanche mi corazón con un amor sin límites, que me sepa acompañado y contenido en la Iglesia con todos mis hermanos bautizados, los del cielo, los del purgatorio y los que peregrinan conmigo. Como la oración del Señor es la de tu pueblo en los últimos tiempos, ese nuestro expresa también la certeza de nuestra esperanza en tu promesa, que es la Nueva Jerusalén, el cielo, donde nos esperás con los brazos abiertos. Y hasta aquí la meditación de hoy. En la próxima meditación continuaremos hablando de que nuestra patria es el cielo. Continuaremos con el número 2794 y siguientes. Y aquí al finalizar, entonces, también podemos utilizar la imaginación y vernos presentes allí cuando Jesús le hicieron esta pregunta, este pedido, enseñar a rezar, como Jesús lo explicó. Ojalá sepamos, ya digo, rezar con mucho sentimiento esta preciosa oración. Estamos meditándola para poder sacarle más fruto. Madre nuestra, Virgen María, terminando esta meditación, te pedimos, ayúdanos a superar el acostumbramiento, ese mecanicismo que tenemos para rezar el Padre Nuestro. Ayúdanos a meditarlo y ayúdanos a que el corazón acompañe las palabras. Y terminamos con la misma oración con la que hemos comenzado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo,